学生好，今天我们学一点汉语好吗？大家好，我是阿诺，我是孔子学院的汉语老师，也是武术老师。Bueno, esa pregunta me la hice hace mucho tiempo cuando me pregunté ¿qué es Wushu? ¿Qué es Wu? ¿Qué es Shu? Y pensé, hay mucha información que no manejo, hay mucha información que está en el idioma original chino y no está en español. Y sobre todo porque el maestro de mi maestro era chino y hablaba chino mandarín y no hablaba otro idioma que no fuera chino. Entonces por ese motivo fue una motivación. Y como dicen los chinos, Ru Xian Sui Su significa donde fueses a lo que vieres. Eso es muy importante dentro de la cultura china, porque cuando estudiamos artes marciales estamos también estudiando una parte de la cultura china tradicional. Entonces es muy importante tener los conceptos claros. Por ejemplo, ¿qué es Qi? ¿Qué es Shen? ¿Qué es Jing? Todos esos conceptos que en el español se podrían traducir de forma simple como espíritu, esencia, energía vital, no nos dicen mucho. Y claro, cuando hablamos de espíritu, por ejemplo, en el occidente puede pensar una persona como el Espíritu Santo. Entonces, hay una barrera cultural que nosotros tenemos que superar y también quitarle esa barrera del misticismo para aprender el idioma de forma correcta y que podamos enclarecer nuestro concepto en nuestra mente y así la expresión de nuestros movimientos y de lo que hagamos en las artes marciales sea mucho más eficiente. Lo segundo es el acercamiento a la cultura. Por ejemplo, la barrera idiomática se hace cada vez más pequeña, nosotros vamos aprendiendo los términos y también su correcta pronunciación. ¿Y de qué nos va a servir esto? Nos va a servir en caso que nuestro entrenador, por ejemplo, sea chino o nuestro maestro sea chino. Si él da la instrucción en chino, nos hace un acercamiento también a que nosotros podamos entender. Y si nosotros queremos preguntar algo con el nombre, también lo pronunciemos de forma correcta para que él pueda entender y en esa manera poder corregirlo. Los chinos, por otra parte, los maestros y los chinos en general, agradecen mucho que nosotros aprendamos su idioma. Entonces les gusta mucho y se interesan mucho cuando un extranjero le habla en chino, sobre todo cuando son de provincia. Así que, bueno, sabiendo esto, lo insto a seguir el curso, a completar estas 10 clases que vamos a tener y a hacer lo mejor posible para que tengan el mejor nivel de chino mandarín. La herramienta que yo utilizo para aprender chino mandarín en mi celular, tengo el Train Chinese. Train Chinese es un programa que está en chino y español, es un diccionario, el cual ustedes pueden utilizar para buscar por español, por pinyin o por carácter. Entonces pueden pegar los caracteres, por ejemplo, de una página y ponerlo en el traductor, en el diccionario. Y luego con eso ustedes van buscando la palabra, también cómo se escribe, cómo se pronuncia y qué tono tiene. Esa herramienta Train Chinese es bastante eficaz y se pueden registrar y descargar los audios y además es gratuita. La otra herramienta que utilizo es el Pleco. El Pleco es un diccionario también muy completo, creo que lejos es el más completo que yo tengo, también gratuito para Android y iPhone. Y ese Pleco pueden, por ejemplo, pegar un texto completo y ir repasando carácter por carácter. También tienen la opción de ver la traducción. Eso sí, es de inglés a chino y de chino a inglés. También tienen la opción para mostrar el carácter simplificado y tradicional. Una de las herramientas también que me sirvió para mejorar mi chino mandarín fue ir a restaurantes chinos a tratar de hablar algo con el dueño y también negocios chinos en los barrios chinos de su ciudad. En esos casos
también tuve muy buen recibimiento en mi caso. O sea, los chinos también me acogieron bien, hablaban, se reían, la pasábamos bien. Yo le decía un par de cosas al principio, manejaba más o menos 50 palabras. Entonces, con esas 50 palabras ya podía desenvolver un poco, comprar mi té, comprar mis cosas en el local chino y reírme un poco con los dueños. Así que yo los animo también a que si no van a salir a China, busquen lugares donde hay chinos y háganse amigos de los dueños de los restaurantes o de los té y quizá también le pueden hacer alguna oferta. Dentro de mi experiencia, mi año en China, pude darme cuenta que muchos de mis compañeros, que eran coreanos, tomaban el método que era el método oriental. ¿Cuál es este? El método oriental consiste en aprender absolutamente todo de memoria. Para nosotros occidentales, claro, nosotros vamos estudiando, asimilando y vamos de esa forma aprendiendo los contenidos. Pero mi recomendación, bajo mi experiencia, es que se aprendan las lecciones que yo voy a dar de memoria. O sea, cada carácter, cada palabra con su tono, los van a ir aprendiendo de memoria y así en un periodo corto de tiempo y las 10 lecciones que aprendamos van a tener igual un buen nivel de chino, algo básico que se van a poder desenvolver sin ningún problema. Entonces esa es la primera recomendación. Lo otro, tenemos que tener un objetivo claro. ¿Por qué vamos a estudiar chino mandarín? Y cuál va a ser nuestro motor para que nuestro idioma sea bueno. Por ejemplo, en mi caso fue leer los textos antiguos del arte marcial. Pero claro, nunca sabía que ese objetivo era demasiado difícil. Pero mi motivación llevó a que igual lo pude realizar. Entonces tienen que fijarse un objetivo. Por ejemplo, ¿qué quieren hacer? Hay un currículum de chino mandarín que consiste, por ejemplo, primero tenemos la parte de lectura, escritura y escucha y habla. Entonces tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer. Si queremos solamente escribir o leer, tenemos que dedicarnos solamente a repasar los caracteres, a reconocernos, a aprender a cómo se escriben. En cambio, si nosotros queremos solamente hablar y entender las instrucciones de nuestro maestro, por ejemplo, tenemos que aprender el pinyin y su pronunciación con los tonos correctos. Entonces, el curso que voy a dictar básicamente va apuntando a la área de escucha y habla. Estos han sido todos los consejos por hoy, así que si tienen dudas pueden ponerla en los comentarios y ahí podemos dialogar acerca de cómo aprender el chino mandarín. Bueno, 学生们下课了，再见。